Para quienes son nuevos en el mundo del emprendimiento, quédense porque hoy explicaremos cómo crear un primer negocio de una manera fácil, sencilla y detallada. Bienvenidos a Inspiratura, donde los futuros millonarios vienen para inspirarse. Totalmente. Y me encanta esa introducción porque la barrera de entrada mental suele ser el peor enemigo. Tal cual. Y bueno, hoy tenemos un análisis a fondo fascinante. Hemos destilado una montaña de fuentes, artículos y estudios de caso para desmentir un montón de mitos corporativos. O sea, vamos a dar una guía práctica para arrancar desde cero absoluto. Cero conocimiento y, lo más importante, cero capital. ¿Qué es lo que detiene a la mayoría, no? Esa idea de que sin dinero no hay negocio. Exacto. Y para empezar, hay una estadística clásica que dice que 9 de cada 10 negocios fracasan. Si alguien lo mira con una mentalidad tradicional, es aterrador. Es una advertencia de no intentar nada. Claro, te paraliza por completo. Pero al revisar todo este material, la perspectiva cambia. Para una mente emprendedora, eso no es un muro. Es pura matemática. Si la tasa de éxito es del 10%, la clave es simplemente intentar 10 cosas distintas. Y hacerlo rápido y barato. Esa reformulación del riesgo lo cambia todo, de verdad, porque desarma la ilusión de que emprender es un club exclusivo. Ya sabes, que necesitas años de universidad, un MBA carísimo, rondas de inversión en Silicon Valley. Sí, sí. Pero la evidencia demuestra que las barreras reales son psicológicas. Tienen mucho más que ver con cómo se asignan los recursos que con tener $1.000.000 en el banco. Y para entender esa asignación, primero hay que sacarse de la cabeza que el título universitario te garantiza algo. Las fuentes coinciden en que el músculo empresarial se hace en la práctica. Es como intentar aprender a nadar. O sea, nadie aprende a nadar leyendo un manual de aerodinámica o hidrodinámica en la orilla de la piscina, ¿verdad? Por muy bueno que sea el manual, tu cuerpo no entiende la flotabilidad hasta que saltas al agua. Me encanta esa analogía y aplica perfectamente al mercado. La teoría académica suele enseñar cómo gestionar corporaciones gigantes que ya existen. O sea, optimizar sistemas, recursos humanos masivos. Pero empezar desde cero requiere habilidades casi opuestas. No es optimizar, es descubrir, ¿no? Exactamente. Es descubrimiento puro. Y según los estudios que revisamos, este descubrimiento se sostiene en 3 pilares muy básicos. Casi primitivos, diría yo. El primero es identificar un problema real. Un problema que cause tanta fricción que alguien esté dispuesto a pagar para que se lo resuelvas. Claro, el dolor del cliente. Y el segundo pilar es la matemática de supervivencia básica, que es conocer el costo exacto de entregar esa solución. Y bueno, es asombroso cuántos proyectos fracasan solo porque la gente no calcula el costo de su tiempo o de los materiales. Sí, si el costo es un misterio, el precio es una adivinanza. Y el margen de ganancia termina siendo una ilusión. Tal cual. Y el tercer pilar sería la distribución, o sea, descubrir cómo poner esa solución frente a la mayor cantidad de personas que tienen ese dolor específico. Todo lo demás, los abogados, las proyecciones financieras, viene después. Sí, todo el andamiaje corporativo se construye sobre esos 3 cimientos. Y fíjate que las fuentes recomiendan mucho el libro La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, pero no como un manual técnico. Sino como una forma de desprogramarse. El texto te obliga a pasar de una cultura de presencia, de calentar la silla, a una cultura de resultado. Te hace preguntarte si las tareas del día realmente están moviendo esos 3 pilares o si es solo trabajo cosmético. Y eso plantea una contradicción increíble, porque a ver, si la mecánica es tan simple como resolver un problema, calcular el costo y venderlo, ¿por qué la gente se encierra meses a hacer planes de negocios gigantes? Los famosos documentos de 50 páginas. Exacto, con proyecciones a 5 años, antes de vender un solo producto. Se siente como intentar construir un transbordador espacial cuando el único objetivo es cruzar la calle para ir al supermercado. Es una locura, pero la respuesta está en la psicología humana, específicamente en el miedo al rechazo. O sea, redactar un plan larguísimo y hacer gráficos bonitos en Excel te hace sentir productivo. Sientes que estás trabajando. Claro, pero en el fondo es procrastinación sofisticada. Mientras la idea viva en el papel, es perfecta. Nadie te critica. Nadie te dice, no quiero comprar esto. Esconderse en los gráficos para evitar el rechazo. ¡Wow! Tal cual.
porque salir al mercado real expone la idea a la retroalimentación inmediata, y a veces es brutal. Pero lanzar una versión imperfecta y corregir en el camino siempre supera una estrategia estática de oficina. Bueno, supongamos que alguien supera esa barrera mental. Tira el plan de 50 páginas y decide actuar. Inmediatamente aparece la segunda gran excusa. No tengo dinero. Esa misma. Probablemente la frase que más negocios ha sepultado en la historia. Pero aquí el análisis se pone súper interesante, porque demuestra cómo iniciar sin efectivo te obliga a ser estructuralmente creativo. Es que el efectivo es solo una forma de apalancamiento. Si no hay efectivo, pues es imperativo auditar los recursos invisibles que uno ya tiene. Cosas como habilidades específicas, conocimiento de un nicho, conexiones. Y el recurso más valioso, el tiempo. Y una estrategia documentada aquí es volver al trueque, Ujú. pero adaptado a hoy. Por ejemplo, imaginemos que alguien ofrece servicios de cuidado de mascotas y necesita tarjetas de presentación, pero no tiene un centavo. La solución es ver qué necesita la persona de la imprenta. Exacto. Capaz el dueño de la imprenta necesita que le paseen al perro toda la semana. Ahí está, un intercambio de valor, habilidad por producto, sin billetes de por medio. Y hablando de no gastar, otra regla de oro en esta fase es alquilar en lugar de comprar. Esa es vital. Hay una tendencia destructiva a comprar infraestructura muy rápido. Pensemos en alguien que hace videos y se endeuda muchísimo comprando cámaras de última generación. Cuando podría alquilarlas solo por los días que tiene un cliente pagando, ¿no? Exactamente. Eso transforma un gasto de capital gigante en un costo operativo variable. Se paga solo con el ingreso de ese proyecto específico. Es mantener el riesgo bajo. Pero hay un modelo que las fuentes exploran que empuja esto al límite, que es vender antes de tener el producto. Aquí entra el famoso dropshipping. Sí, un modelo fascinante. Para quienes no lo conocen, básicamente es crear una tienda en línea. Cuando un cliente compra y paga, se usa ese mismo dinero para pagarle al proveedor y el proveedor le envía el producto directo al cliente. O sea, el creador de la tienda nunca toca el inventario. Es una revolución de la cadena de suministro. Históricamente había que pagar por fabricar, por el barco, el almacén, todo antes de saber si la gente lo quería. Pero a ver, yo tengo una duda ahí. Este modelo de dropshipping suena genial, pero ¿no es un riesgo enorme vender algo que físicamente no tienes? Digo, se siente un poco como vender entradas para un concierto antes de haber contratado a la banda. Si el proveedor falla, la reputación destrozada es la tuya. Es una excelente observación. Y el riesgo de reputación sí existe. Requiere buscar proveedores muy confiables. Pero desde la perspectiva del riesgo financiero, que es lo que quiebra negocios, el modelo es infinitamente más seguro. Porque no tienes miles de dólares atrapados en cajas en un garaje. Tal cual. Si compras 1000 unidades y no hay demanda, ese capital se esfumó. En el dropshipping validas primero la demanda empíricamente. El único dinero que arriesgas es el de la publicidad para probar si a la gente le interesa. Validación antes de acumulación. Me encanta. Y bajo esa misma lógica de minimizar fricción, empaquetar conocimiento es otra vía. Escribir un libro electrónico o armar un curso de algo que dominas. Requiere tiempo, pero creas un activo que se puede vender infinitas veces. Y hablando de activos digitales creados de la nada, el material menciona el caso de Skyscanner. ¡Es brillante! El de Skyscanner es increíble. Para dar un poco de contexto a la audiencia, allá por el año 2001, buscar un vuelo barato era una pesadilla. Tenías que abrir 10 páginas de aerolíneas, anotar precios a mano, cruzar horarios. Una fricción terrible para el usuario. ¡Total! Y 3 amigos programadores se hartaron de esto. Pero no fueron a buscar millones a un banco ni hicieron una super plataforma. Armaron una simple hoja de Excel, Una hoja de cálculo, sí. que extraía los datos automáticamente. Resolvieron su propio dolor de cabeza. Y ese Excel comprobó que había una demanda gigantesca. Evolucionó hasta convertirse en el gigante tecnológico que es hoy. Y el valor ahí no estaba en lo bonito del código inicial. Estaba en la identificación de un cuello de botella, en eliminar una frustración real. Esto nos da pie para pasar a un entorno mucho más físico. Todo esto del mundo digital suena muy bien, pero el análisis también nos lleva a los negocios físicos de bajo costo, especialmente en economías emergentes o en desarrollo. Sí, donde las necesidades básicas insatisfechas son oportunidades gigantes. Por ejemplo, el caso del transporte local en África.
Se menciona a Fiona, en Uganda, que hace microarrendamiento de vehículos. Es un modelo muy inteligente. En mercados volátiles, la innovación no es hacer el nuevo iPhone, es inyectar eficiencia. Esta chica compraba motocicletas o autos baratos y los alquilaba a conductores locales que no tenían acceso a crédito bancario. Y es brillante por su simplicidad. Ella absorbe el gasto fuerte de comprar la moto y el conductor cubre el combustible y su tiempo. Le paga una tarifa diaria fija y listo. Ambos lados resuelven un problema crítico. Es economía colaborativa real. Y esa misma lógica de resolver problemas críticos aplica al manejo de basura, que es otra mina de oro en estos países. El reciclaje creativo me pareció alucinante. Hay emprendedores en India y Kenia, como Vinish Desai, que ven montañas de mascarillas desechables o plástico y transforman ese desastre ambiental en bloques de construcción, ladrillos para casas. Y el impacto económico es doble. Por un lado, la materia prima te cuesta cero. A veces hasta te pagan por llevarte la basura. Y por otro, el ladrillo final es más barato y duradero que el concreto normal. Y también está el ejemplo del estiércol de las granjas de pollos. Un problema sanitario gigante para el granjero que alguien más toma, lo convierte en abono y se lo vende caro a los agricultores. A ver, esto de aprovechar la basura de otros es increíble. Es como ir a un restaurante, ver las obras y darte cuenta de que puedes armar un banquete nuevo y cobrar por él. Es una buena forma de verlo. Pero, ¿cómo puede alguien entrenar su cerebro para ver oportunidades de negocio en lo que otros consideran simple basura? Es un cambio hacia el pensamiento sistémico. Normalmente estamos programados para ver productos terminados, ¿no? Un teléfono, una botella. Pero hay que empezar a ver el mundo como un flujo de materiales. O sea, ver de dónde viene y a dónde va. Exacto. Al ver basura, la pregunta no es ¿cómo la tiro?, sino ¿qué industria cercana usa químicos o materiales parecidos a esto? Es estudiar cadenas de suministro, entender los engranajes. Ver detrás de la pintura exterior. Y bueno, si se busca algo todavía más accesible, el material habla de los servicios de reparación. En mercados emergentes, reparar un teléfono celular roto tiene muchísimo más sentido económico que comprar uno nuevo. Totalmente. O los puestos de comida callejera en zonas pobladas, o la entrega de agua limpia en comunidades remotas. Negocios de inversión súper baja, pero con una demanda inelástica. Porque la gente puede cancelar Netflix, pero no puede dejar de tomar agua. Exacto. Sobreviven a cualquier crisis económica porque responden a necesidades biológicas diarias. Ahora, avancemos un poco en la línea de tiempo. Imaginemos que el negocio ya arrancó, quizás desde una moto alquilada o un Excel. Ya genera ingresos. ¿Cómo se sobrevive a largo plazo? Las fuentes marcan una diferencia enorme entre tener una idea y tener una estrategia. Es una distinción vital. Muchos fundadores novatos se confunden ahí. Una idea es, voy a poner una cafetería. Pero una estrategia es entender el mercado y elegir qué batallas pelear. El caso de Netflix es el mejor ejemplo de esto. Sí, Netflix es el caso definitivo. Su idea original, como todos sabemos, era mandar DVDs por correo para evitar las multas de Blockbuster. Si se hubieran enamorado de su idea de logística postal, habrían quebrado con los DVDs. Claro. Pero su estrategia real era distribuir entretenimiento en el hogar con la menor fricción posible. Entonces, cuando el Internet fue lo suficientemente rápido, soltaron el DVD y se volvieron los reyes del streaming. Porque anticiparon hacia dónde fluía el valor. Y junto a esa visión hay que desarrollar ventas y marketing. En las primeras etapas, mucha gente le tiene terror a las ventas. Sí, ¿se imaginan al estereotipo del vendedor de autos usados presionando a la gente? ¿No? Exacto, una táctica de manipulación. Pero los textos proponen un enfoque totalmente distinto. Vender es simplemente construir un puente, ayudar a la persona a tomar una decisión que genuinamente va a resolver su problema. Y el marketing excepcional no es gritar características. O sea, el ejemplo clásico es Nike con Michael Jordan. Sí. No te vendían la composición del plástico de la suela, te vendían una aspiración, la grandeza, la victoria. Quien compra no compra un zapato, compra una identidad. Te conviertes en el elegido, no solo en un producto más en la estantería. Y bueno, a medida que escalas, llega el tema de la cultura interna. No puedes crecer solo. El liderazgo es crucial, y el caso de Satya Nadella en Microsoft lo ilustra perfecto.
Oh, ese cambio cultural fue drástico. El material cuenta cómo Microsoft tenía una cultura casi tóxica de sabelotodos, una competencia interna brutal donde equivocarse era castigado. Sí, eso ahogaba la innovación por completo. Y Nadella llega y transforma esa mentalidad del sabelotodo a una cultura del aprenderlo todo, celebrar el fracaso controlado. Fue una intervención puramente humana, antropológica, y multiplicó el valor de la empresa en bolsa exponencialmente. Y por último, hay una habilidad de la que debaten mucho las fuentes, el famoso timing, el momento exacto. El caso de Vine contra TikTok. Vine salió demasiado pronto, con celulares e internet lentos, y fracasó. TikTok hizo lo mismo años después, con redes rápidas, y explotó. Ujú. Pero a ver, yo me pregunto, ¿cómo sabes si eres Vine o TikTok en ese momento? ¿Es el timing realmente una habilidad que se puede aprender o es solo pura suerte? Me suena intentar surfear. Si remas muy temprano, te agotas, y si remas tarde, la ola te pasa por encima. Es una imagen súper gráfica. Pero fíjate que la diferencia es que el surfista no controla el mar. El emprendedor, en cambio, sí puede analizar el entorno macro. Los indicadores. Claro, es una habilidad porque requiere dejar de estar enamorado de tu producto y mirar afuera. Preguntarte si la infraestructura de Internet ya está lista o si la cultura del consumidor cambió. Hay que leer esas corrientes de datos. Entender el ecosistema y no solo la semilla. Todo este recorrido desmitifica mucho el miedo a empezar. Desde ver el fracaso como recolección de datos hasta usar activos intangibles y construir buena cultura. Y para cerrar, hay un pensamiento súper provocador en el material. Hoy hablamos de sistemas, eficiencia y herramientas digitales. Pero a medida que avanzamos a un mundo lleno de inteligencia artificial y automatización, Sí, quizás el negocio de bajo costo más valioso y resistente que se puede iniciar mañana esté basado puramente en la empatía humana y en construir comunidades locales. ¡wow! Son las dos únicas cosas que ninguna máquina, por más avanzada que sea, va a poder replicar a escala. Una reflexión increíble para llevarnos hoy. El toque humano como la ventaja definitiva. Gracias por escucharnos, suscríbanse a Inspiratura para saber más. Nos vemos en el próximo podcast.